Hola, en esta ocasión vamos a ver cómo programar la pantalla LCD 1602A en su modo de 4 bits. Anteriormente habíamos programado la pantalla en su modo de 8 bits, entonces lo que vamos a hacer es ver las diferencias entre cada uno de estos modos y hacer las modificaciones pertinentes en su fuente y en su librería. Empezamos con la librería. Su librería contiene lo mismo, los mismos prototipos de las funciones que se van a utilizar, las definiciones de los comandos propios de esta pantalla. Estos se quedan tal cual como están. La principal diferencia que hay entre el modo de 4 bits y el de 8 bits es que en el modo de 4 bits solamente se utilizan los datos de 4 a la D7 de la LCD en comparación de la de 8 bits que se utilizan del D0 al D7. Entonces, si solamente se utilizan 4 bits de datos en la pantalla LCD, lo que tenemos que hacer es primero mandar los bits de mayor peso y después los de menor peso con su habilitación propiamente en cada uno de estos envíos. Entre cada envío no necesita ningún retardo, entonces se puede cargar a los datos o a los pines de nuestro microcontrolador que están vinculados hacia la pantalla. Primeramente los de mayor peso del comando o dato, y después mandar su habilitación. Posteriormente cargar los datos de menor peso de nuestro comando o dato, y después, ya que están cargados, mandar nuestro bit de habilitación. Muy bien, después de eso ocupamos de todos modos los 37 microsegundos que ocupa para que la pantalla realice su operación o que termine de realizar lo que tenga que hacer. Bien, en esta librería yo puse las definiciones para vincular los datos o los pines del puerto 1.4 al 1.7, los datos de 4 al D7 de nuestra pantalla LCD. Tienen otras definiciones donde cambio o vinculo los datos de 4 al D7 a nuestros pines 1.0 al 1.3 de nuestro microcontrolador. Y eso ya dependerá de cómo ustedes quieran configurarlo. En un video posterior vamos a ver cómo poner los datos en donde nosotros querramos, es decir, en los pines que nosotros necesitemos, porque a veces no podemos tener consecutivamente los pines, entonces habrá ocasiones donde tendremos que hacer las modificaciones pertinentes para que los pines estén en diferente lugar. Entonces eso lo veremos en un video posterior. Bien, entonces en el main.c las funciones que van a cambiar es la configuración de la LCD y el enviar dato y enviar comando. En la configuración del LCD los pines se configuran igual que en el programa anterior, es decir, los pines que ocupamos como salidas iniciando en 0 volts, es decir, en bajo. Después ocupamos el retardo de 20 milisegundos necesarios para que se estabilice la alimentación de nuestra LCD. Posteriormente ocupamos mandar 3 veces el comando 0x30 a nuestra LCD. Recordemos que el comando 0x30 indica que se va a configurar la pantalla como 8 bits. Al final, después de estos 3 comandos que vamos a mandar de 0x30, vamos a mandar el comando de 0x20, que ahí indicamos que se va a configurar como de 4 bits. ¿De acuerdo? Entonces cargamos el 0x30 a nuestros pines. Nosotros ahorita no tenemos los 8 pines en nuestra pantalla, es decir, los 8 pines de datos no los tenemos vinculados hacia el microcontrolador, solamente tenemos vinculados 4 pines, los del D4 al D7, y los pines de datos de la pantalla D0 al D3 están sin conectar. Entonces nosotros, bueno, cuando inicia la LCD, en primer lugar inicia como una configuración de 8 bits. Entonces lo que nosotros realmente estamos mandando con estos comandos de 0x30, realmente estamos mandando a los de mayor peso un 3, a los datos de mayor peso un 3, y a los de menor peso le estamos mandando un valor indeterminado, es decir, no podemos saber qué valores está leyendo la LCD, pero no importa, lo único que ocupamos nosotros estar seguros es que en los datos de mayor peso tenemos que mandarle un 3, por lo tanto D4 y D5 debe estar en 1. Después de que le mandamos el primer dato o que lee el primer dato con la habilitación de Enable o el ciclo de Enable propiamente para que la LCD pueda leer el dato, tenemos que realizar un retardo de aproximadamente 7 milisegundos. Después volvemos a mandar el mismo comando, es decir 0x30 o 0x3 en la parte de mayor peso. Mandamos otra vez su ciclo de habilitación para que lea la LCD el comando.
y retardamos 100 microsegundos. Posteriormente volvemos a mandar el mismo dato y retardamos otros 7 milisegundos. Hasta aquí casi completamos la transición para que se haga o se convierta la configuración de 8 bits a 4 bits. El siguiente paso es mandar un 0x20 a nuestra pantalla LCD, indicando o haciendo que la pantalla trabaje a 4 bits. Entonces lo único que tenemos que hacer es que el dato 4 de nuestra LCD se mande a 0 y el dato 5 se mantenga en 1. Mandamos el pulso de habilitación, aquí ya lee 0x20 y retardamos el tiempo necesario para la operación que habíamos quedado que era de 37 microsegundos. ¿De acuerdo? Después de esto le mandamos los comandos pertinentes para configurar nuestra pantalla LCD como nosotros querramos trabajar. Primeramente indicamos que va a ser de 4 bits, 2 líneas y la fuente de 5x8. Después indicamos que se va a prender el display, no se va a ver el cursor, no va a indicar en qué posición está el cursor y tampoco va a parpadear. Después limpiamos el display con su retardo correspondiente, aproximadamente 1.6 milisegundos. Después indicamos que el cursor va a aumentar su dirección, es decir, que va a ir hacia la derecha. Y vamos a Home o a nuestra referencia en la posición 00. Igualmente este comando recordemos que ocupa de 1.6 milisegundos para completarse. Después vamos a lo que cambiamos a la función de comandos y de datos. En la función de comandos lo que cambiamos es que solamente se va primero a mandar la parte alta de nuestro comando y después se va a mandar la parte baja de nuestro comando. Aquí hice dos pequeños métodos en el mismo. Es decir, cuando nosotros vinculamos el puerto 1.4 al 1.7 a los datos 4 al 7 de nuestra LCD, o cuando vinculamos los datos P1.3 al del P1.0 al P1.3, nuestros datos de la LCD. Realmente hace exactamente lo mismo. Lo que hacemos es guardar el valor que tenía nuestro puerto en esos datos en esos pines que vamos a modificar. Después indicamos que vamos a escribir poniendo en 0rw y que vamos a mandar un comando poniendo en 0rs. Después limpiamos los datos pertinentes a los que están vinculados a nuestra LCD, es decir, los de mayor peso de nuestro microcontrolador, del puerto 1 de nuestro microcontrolador. Lo limpiamos y posteriormente mandamos la parte alta o le ingresamos la parte alta a nuestro puerto 1. Eso se hace con esta operación, el comando con una lógica bit a bit de 0xf0, indicando que los bits de menor peso van a ser 0 y los de mayor peso van a conservar su valor. Ya que el puerto 1 tenga los datos pertinentes que queremos mandar, le mandamos un pulso de habilitación para que la LCD lea el dato. Después o posteriormente volvemos a borrar esos datos de mayor peso que están vinculados de nuestro micro a la LCD y le cargamos los datos de menor peso de nuestro comando. ¿Cómo hacemos eso? El comando se desplaza 4 bits hacia su izquierda para que los de menor peso se conviertan ahora a los de mayor peso y así ingresarlos al puerto 1.4 al 1.7. ¿De acuerdo? Después de eso le ponemos o habilitamos el pulso en el pin de E, hacemos el ciclo y esperamos el tiempo que nos indica la hoja de datos, que son aproximadamente 37 microsegundos. Al final volvemos a reiniciar los datos de nuestro puerto 1 del 1.4 al 1.7 y restauramos el valor inicial antes de ingresar a esta función por si se ocupa este valor en alguna otra parte del programa. Lo mismo es para el puerto 1.0 al 1.3 si estuviera vinculado en estos pines. Lo que cambiaría sería que los pines que se van a reiniciar serían los de menor peso y para mandar nosotros el de mayor peso tendríamos que hacer el corrimiento a la izquierda de 4 unidades o 4 bits para mandar primero el de mayor peso, nuestro comando de mayor peso, y después mandar el de menor peso simplemente con una AND 0xf. Es lo único que cambia, los demás es exactamente lo mismo. Para el dato es el mismo proceso que en el de comando, lo único que cambia es que ERS se tiene que poner en 1 indicando que es o que le vamos a mandar un dato. Lo demás es exactamente lo mismo, en lugar de comando va a ser la variable dato, nada más. Ya teniendo esto o considerando estas cosas, estos cambios, lo demás es exactamente lo mismo. El pin de habilitación
es decir, su proceso, su borde de bajada se hace igual que con la configuración de 8 bits. Su posicionamiento también es exactamente la misma. Entonces vamos al ciclo main. En el ciclo main borramos apagamos el watchdog, lo detenemos. Después configuramos el reloj a 16 MHz y configuramos la LSD con los comandos que les acabo de decir. Después yo voy a indicar que quiero que la LSD esté en la posición 4.1, es decir, muevo el cursor a esta posición, la segunda línea en la posición 4 o en la columna 4. Después escribo los siguientes datos in device y vamos a ver cómo es que funciona. Entonces vamos a proceder a depurar para ver que funciona esta configuración. Ya que entramos en el modo depuración, lo siguiente es ir paso a paso, sin entrar a las funciones. Entonces le pongo step over, configuro el reloj en este momento, configuro el LSD a 2 líneas, sin cursor visto. Entonces muevo el cursor a la posición 4.1. Posteriormente va a empezar a escribir los datos que nosotros le ponemos en el programa. Entonces vemos cómo consecutivamente va escribiendo lo que le indicamos. Y finalizamos el programa. Vemos que funciona, que sí está bien programado en 4 bits. Y aquí vemos o se alcanza a notar que no están los 4 bits de menor peso conectados. Entonces realmente está la configuración de 4 bits. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero sea de utilidad y los espero en los próximos videos. Muchas gracias.